La casa en el campo había pertenecido a la abuela desde siempre, rodeada de árboles altos, con una galería antigua y paredes encaladas. Era ese tipo de lugar que huele a tiempo detenido. Allí, cada verano, se reunía la familia. Las risas, los almuerzos largos, los juegos de cartas, el calor que se apretaba contra las ventanas abiertas. A veces parecía que nada podía cambiar en aquel rincón del mundo. Para Marcos, la llegada de agosto era siempre una mezcla de nostalgia y resignación. Tenía 22 años y aunque el resto del año vivía en la ciudad, cada verano volvía por una simple razón. No podía evitarlo. Había algo en ese sitio, en ese aire espeso de recuerdos familiares, que lo llamaba de vuelta, aunque no quisiera reconocer por qué. La respuesta tenía un nombre: Elías, primo segundo, un año mayor, el hijo de una tía lejana con la que la familia mantenía poco contacto el resto del año. Elías también volvía cada verano, puntual, como si obedeciera a una fuerza invisible. Desde que eran niños compartían habitación, risas en el porche, caminatas entre los árboles. Pero en los últimos años, algo se había desordenado entre ellos. O quizás no se había desordenado nada. Quizás, por fin, se estaba revelando lo que siempre había estado allí, esperando su momento. Elías era de esos que no necesitaban hacer ruido para llenar un espacio. Alto, con una manera de mirar directa, como si todo en él se tomara su tiempo. Tenía esa calma que incomoda, porque lo desnuda todo sin decir nada. Y con Marcos había gestos que duraban más de lo necesario, silencios que parecían esconder algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La primera noche fue como todas: cena larga, los mayores hablando alto, los jóvenes apartados en un rincón con cervezas frías. Marcos y Elías se sentaron juntos en la vieja galería, mirando las luces del campo a lo lejos. La conversación fue ligera, pero cargada, como si cada palabra tuviera un doble fondo. Elías hablaba poco, Marcos escuchaba demasiado. ¿Te costó volver este año?, preguntó Elías en algún momento, con la vista fija en el horizonte. Un poco, respondió Marcos. Cada vez se siente más raro todo, como si ya no fuéramos los mismos. No lo somos. El silencio que siguió fue espeso. Marcos tragó saliva. Su cuerpo se tensó, pero no por miedo. Era otra cosa, una anticipación muda, como si algo invisible se hubiera acercado a ellos en la oscuridad. La habitación que compartían estaba en la planta alta. 2 camas separadas por una mesita con una lámpara vieja. Las ventanas abiertas dejaban entrar el sonido de los grillos y el olor a tierra húmeda. Cuando Marcos salió del baño esa noche, con el pelo aún mojado y una camiseta gastada, encontró a Elías tumbado boca arriba, con los ojos abiertos, mirando al techo. ¿No puedes dormir?, preguntó. No tengo sueño todavía. Marcos se metió en su cama, pero no apagó la luz. Por un rato, el silencio se instaló entre ellos, hasta que Elías rompió la quietud con una pregunta lanzada al aire. ¿Nunca has sentido que hay cosas que no puedes decirle a nadie? La voz era baja, casi un susurro. Marcos sintió un vuelco sordo en el pecho. Giró el rostro hacia él. Todo el tiempo. Elías giró también. Sus miradas se encontraron en la penumbra. No dijeron nada más. Pero esa noche, algo quedó colgando entre los dos. Algo que no era nuevo, pero que ahora tenía forma. El día siguiente pasó lento. El calor apretaba y la casa parecía derretirse en sus propias sombras. Por la tarde, salieron a caminar por el bosque que rodeaba el campo. Era una costumbre antigua, algo que hacían cada año, aunque nunca dijeran por qué. El sendero estaba cubierto de hojas secas, y el sol se filtraba en haces dorados entre las ramas. «Te has dejado la barba», comentó Marcos de pronto. «¿Y tú te has fijado mucho?», respondió Elías, mirándolo de reojo. La risa que vino después fue breve, pero tensa, como una cuerda que se estira.
Se detuvieron en un claro. Elías se agachó para recoger una piedra y la lanzó lejos, sin mirar. Luego se quedó de pie, con las manos en los bolsillos. Marcos lo miraba, y en ese instante algo en el cuerpo se le encendió. No era nuevo. Lo había sentido antes, pero nunca tan claro. Elías se giró. Lo miró. Sus ojos eran una promesa muda. «Si te dijera algo», empezó. «Dímelo. ¿Y si lo que tengo que decirte no se puede decir?» Marcos sintió un calor subiéndole por la nuca, pero dio un paso, solo uno, y lo tuvo tan cerca que pudo sentir el olor tenue de su piel. «Entonces no digas nada». Fue Elías quien bajó la mirada, pero no se alejó, no retrocedió, y eso bastó. El silencio volvió, pero esta vez era otro. Ya no era vacío, era espera. Esa noche, cuando volvieron a la casa, algo en ellos había cambiado. No se notaba desde fuera. Nadie en la cena lo habría adivinado, pero sus cuerpos lo sabían. Se reconocían desde la piel. En la habitación, la tensión era palpable. Se acostaron sin hablar. Pero cuando Marcos apagó la luz, escuchó el susurro de Elías en la oscuridad. «Nadie lo sabrá nunca». La frase cayó como una piedra en el agua. Marcos cerró los ojos. Sintió cómo el cuerpo le temblaba por dentro. Era una promesa, o una advertencia, pero ya era tarde para retroceder. Continuar la noche parecía más densa después de esa frase. Nadie lo sabrá nunca. Quedó flotando en el aire, suspendida entre los dos, como si hubiera creado un espacio nuevo en la habitación, más íntimo, más real. Marcos no respondió. Solo se quedó en silencio, sintiendo el peso exacto de esas palabras, mientras el sonido del campo seguía latiendo afuera. No hubo movimiento. Ninguno de los dos se acercó, pero esa ausencia de acción tenía más tensión que cualquier caricia. El aire era espeso, y cada respiración de Elías, apenas audible en la oscuridad, parecía recorrerle la piel como una corriente. A la mañana siguiente, el sol entraba en líneas por las rendijas de la persiana. Elías ya no estaba en la cama. Marcos tardó en abrir los ojos, como si su cuerpo quisiera prolongar la noche, aferrarse al rastro de lo que no se había dicho con la boca, pero se había dicho con todo lo demás. Lo encontró en la cocina, preparando café con la misma calma que lo caracterizaba. Llevaba una camiseta sin mangas y el cabello desordenado. Cuando Marcos entró, Elías lo miró apenas, sin sonrisa, sin palabras. «¿Dormiste mal?», dijo. «Sí», contestó Marcos, directo. «Yo también». No hablaron más. Solo compartieron el café, el calor y el crujido leve del pan tostado. Pero en cada movimiento había una tensión viva, como si el más mínimo roce pudiera detonar todo. El calor del mediodía los empujó hacia el patio trasero. Se tiraron en las tumbonas a la sombra de un árbol, separados apenas por una mesa baja. Elías cerró los ojos y dejó caer un brazo hacia un lado, rozando sin querer la pierna de Marcos. Fue un contacto fugaz, torpe incluso, pero la reacción en el cuerpo de Marcos fue inmediata. Un estremecimiento seco, un pulso en el pecho, como si esa piel apenas rozada se hubiese vuelto territorio prohibido y sagrado al mismo tiempo. Elías no retiró el brazo, solo giró un poco la cabeza con los ojos aún cerrados y dijo en voz baja: «No tienes que asustarte. No estoy asustado. Estás contenido». Marcos tragó saliva. La tensión era insoportable y, sin embargo, dulce, como una cuerda atada al centro del pecho, tirando de él hacia un precipicio que también era deseo. «No sé qué esperas de mí», confesó. Elías abrió los ojos. Lo miró con esa forma suya, de mirar que no pedía nada, pero lo decía todo. «Nada. Solo quiero que dejes de hacer como si no sintieras nada». Las palabras fueron suaves, pero le atravesaron el pecho. Marcos no supo qué responder. Se levantó sin decir nada, caminó hasta el otro lado del jardín. Necesitaba moverse, respirar, apartarse del vértigo. Pero lo sentía detrás.
Sentía el peso invisible de la mirada de Elías siguiendo cada uno de sus pasos. Esa noche, después de la cena, la familia se quedó en el salón. Las luces eran tenues y el murmullo de las conversaciones parecía lejano. Marcos se había sentado en un rincón, con una copa entre las manos. Elías lo observaba desde el otro extremo, los ojos fijos, sin disimulo. No era descaro, era algo más profundo, más callado, un deseo tan limpio que dolía. Cuando la casa por fin se fue apagando, los pasillos quedaron en silencio. Subieron las escaleras uno tras otro, sin hablar. La tensión era tan fuerte que parecía que cada peldaño temblaba con ellos. Ya en la habitación, Marcos se quitó la camiseta y se dejó caer sobre la cama. Elías se sentó en la suya, sin encender la lámpara. Oscuridad. El crujido del colchón cuando Elías se tumbó. Una pausa larga. Y luego, otra vez, la voz de Elías. ¿Quieres que pare? Marcos se giró lentamente hacia él, aunque no podía verlo. Solo sentía la respiración, esa brisa cálida entre palabra y palabra. No has empezado nada. Eso crees tú. Hubo un movimiento, una sombra que cruzó el cuarto, y de pronto, Elías estaba ahí, de pie junto a su cama. No dijo nada, solo lo miraba desde arriba, apenas iluminado por la luz que entraba desde la ventana. El pecho de Marcos subía y bajaba rápido. Cada segundo que pasaba sin que Elías hablara, sin que tocara, era una agonía deliciosa. Finalmente, se agachó. No para besarlo, no para tocarlo. Solo apoyó la frente contra la de él. Cerraron los ojos al mismo tiempo, como si el contacto de las frentes los anclara a algo demasiado real para mirar de frente. Elías susurró. Te prometo que nadie lo sabrá nunca. Marcos sintió que se le escapaba el aliento, no por miedo, por todo lo que esa frase contenía, el compromiso, el riesgo, el fuego. Y sin pensar, sin decidir, levantó la mano y tocó la nuca de Elías. Un roce lento, cargado, que decía sí sin decirlo. No se besaron, pero esa noche durmieron juntos por primera vez. No hubo palabras, solo piel al alcance, y un temblor compartido que ya no podían negar. Continúa la mañana los encontró en la misma cama. Aún no se habían tocado más allá del roce de un brazo, de la tibieza de dos cuerpos respirando al mismo ritmo. Y sin embargo, en ese espacio, donde apenas cabía un susurro, todo había cambiado. Dormir juntos no fue un accidente, fue una confesión muda, un paso hacia lo que ya no podían fingir que no existía. Marcos despertó primero. Elías dormía a su lado, de costado, el rostro relajado, la boca entreabierta, el brazo extendido, rozándole la cintura. Había algo brutalmente íntimo en verlo así, sin defensas, no como el primo que todos conocían, sino como ese hombre al que había deseado en secreto durante años. Lo miró largo rato, sintiendo como algo suave y denso se le abría en el pecho. No era solo deseo, era una ternura feroz, silenciosa, inesperada. Elías abrió los ojos sin sobresalto. Sus miradas se encontraron en la penumbra, a centímetros. No dijeron nada, solo respiraron juntos, compartieron ese despertar como si fuera un ritual. «Buenos días», susurró Elías con la voz ronca. «Buenos días», respondió Marcos, bajito, sin moverse. «¿Estás bien?» «Estoy diferente». Elías asintió, sin necesidad de explicación. «Yo también». La rutina del día se sintió irreal. Desayunaron con el resto de la familia, respondieron preguntas, rieron en los momentos justos, como si todo fuera normal. Pero las miradas decían otra cosa. Se cruzaban y se sostenían más de lo necesario. Y cuando sus cuerpos se rozaban por accidente en el pasillo o junto al fregadero, era como si el mundo se encogiera un poco y todo lo demás desapareciera. Por la tarde salieron a caminar otra vez, esta vez sin decir a dónde iban. Nadie preguntó, nadie los miró con sospecha. Eran primos al fin y al cabo.
la excusa perfecta para desaparecer juntos. Caminaron por el bosque, en silencio. Elías iba un paso por delante, como si supiera exactamente a dónde quería llevarlo. Se detuvo cerca de un viejo estanque que apenas recordaban de la infancia. El agua estaba quieta, los árboles altos y cerrados. El mundo allí parecía suspendido. «Aquí no viene nadie», dijo Elías. Marcos no respondió, solo lo miró. Estaba tenso, pero no por incomodidad. Era esa tensión dulce, eléctrica, que precede a lo inevitable. «No me gusta esconderme», confesó. «Lo sé, a mí tampoco, pero esto no es algo que los demás entenderían». «¿Y tú lo entiendes?» Elías se giró hacia él. Los ojos oscuros y suaves lo atravesaron. «No, pero lo siento, y eso, para mí, es más real que cualquier explicación». La distancia entre ellos era mínima. El viento apenas movía las hojas, pero dentro de Marcos todo estaba en llamas. Quería tocarlo. Quería sentir esa piel que tanto tiempo había sido frontera, pero no sabía cómo. Fue Elías quien lo hizo. Se acercó despacio. Llevó una mano a su rostro, con los dedos temblando apenas, y lo miró con una mezcla de deseo y duda que hizo que Marcos cerrara los ojos. No había miedo, solo una entrega ciega, un «hazlo, pero no me rompas». Y entonces, por fin, lo besó. Fue un beso contenido, silencioso, pero brutalmente honesto. No había urgencia, pero sí necesidad. No era torpe, pero tampoco seguro. Era el tipo de beso que se da cuando no hay marcha atrás, cuando sabes que ese primer contacto va a cambiarlo todo. Elías se apartó apenas unos centímetros. Apoyó la frente en la de Marcos. Ambos temblaban. Ambos sonreían sin querer. «Ahora sí ya no hay forma de fingir», susurró Marcos. «No pienso fingir más», dijo Elías. El resto de la tarde fue un pacto silencioso. Volvieron a casa sin hablar del beso, pero todo en ellos era distinto. Los cuerpos se movían con más fluidez, como si se hubieran liberado de una tensión demasiado vieja. Las miradas eran más profundas, las sonrisas más cargadas. Esa noche, la cena se hizo eterna, la sobremesa insoportable. Solo querían volver a estar solos, compartir el mismo espacio pequeño y oscuro donde por fin podían ser lo que eran, sin miedo, sin juicio. Y cuando por fin subieron, cuando cerraron la puerta de la habitación tras ellos, no hubo palabras. Solo un abrazo largo, urgente, donde las respiraciones se mezclaron y los pechos se aplastaron, dejando que el cuerpo hablara todo lo que aún no se habían atrevido a decir. Durmieron otra vez juntos, esta vez más cerca, esta vez entrelazados, y aunque nadie lo supiera, ellos ya no podían ocultarlo más. Continúa. La habitación parecía más pequeña aquella noche, no porque hubiera cambiado algo en ella, sino porque ahora contenía un secreto vivo, latiendo entre las sábanas, bajo las respiraciones que se buscaban y se escuchaban con atención. Elías y Marcos no se hablaron mientras se acostaban. No hacía falta. Todo lo esencial ya se había dicho con un beso. A oscuras, el calor de sus cuerpos era más notorio. Elías estiró una mano y la apoyó sobre el pecho de Marcos, justo encima del corazón. No apretó, no acarició, solo descansó ahí, como si necesitara sentir el ritmo de algo que también era suyo. Marcos no se movió. Su piel, bajo ese contacto, reaccionó con una oleada silenciosa de fuego. Respiró hondo, y ese aire pareció recorrerle la columna como una corriente dulce. No podía recordar otra noche en la que alguien lo hubiera tocado así, tan despacio, tan sin miedo, tan con todo. «Tengo miedo», dijo al fin, sin abrir los ojos. «¿De qué?» «De que esto se acabe antes de que siquiera empiece». Elías no respondió enseguida. Movió los dedos apenas, acariciando con el pulgar esa zona sensible del pecho, como si el cuerpo fuera un lenguaje que ya entendía sin haberlo estudiado. «No quiero perderte», susurró.
ni como primo, ni como lo que sea que esto esté siendo ahora. Entonces no digamos nada, respondió Marcos con voz baja, como quien invoca algo sagrado. No lo nombremos aún, solo sintámoslo. Elías acercó su rostro. No fue un beso esta vez, fue una caricia con la nariz, con los labios cerrados, contra la mejilla. Un roce lento, lleno de ternura, y luego la frente sobre la de él, como ya era costumbre entre ellos, como un ancla, como un pacto. El día siguiente amaneció más brillante de lo normal. El campo tenía ese olor a tierra recién despierta, a sol que calienta desde temprano. El desayuno en la galería fue compartido entre risas, entre los demás primos y tíos, como si nada pasara. Pero cada gesto entre ellos, cada mirada, cada movimiento sutil, tenía ahora una intención nueva, un peso oculto que los hacía vibrar por dentro. Al mediodía, mientras los demás se dispersaban entre la siesta y las tareas, Marcos fue al cobertizo a buscar algo, una excusa cualquiera para escapar del bullicio. Elías apareció detrás de él al poco rato, cerrando la puerta con cuidado. ¿Me estás siguiendo?, bromeó Marcos, sin mirarlo del todo. Te estoy eligiendo, corrigió Elías. Se acercó, y ese acercamiento, en ese lugar lleno de olor a madera y a polvo, fue más intenso que cualquier caricia. El cuerpo de Marcos reaccionó antes que su mente. Piel erizada, respiración agitada, el estómago encogiéndose. Elías lo empujó suavemente contra la pared, sin brusquedad, solo guiando. Su cuerpo pegado al de él, apenas un suspiro de distancia entre sus bocas. «Tengo que besarte», dijo. Marcos no respondió, solo cerró los ojos. El beso fue más intenso que el anterior, más lento, más hondo, como si cada segundo juntos hubiese alimentado una sed que por fin encontraba agua. Las manos de Elías rodearon la cintura de Marcos, lo atrajeron con firmeza, y el cuerpo entero de Marcos se rindió. Cada músculo, cada pensamiento, cada duda se disolvió en ese momento, donde solo existían ellos. Cuando se separaron, estaban sin aliento, apoyados uno contra el otro, con las frentes pegadas y las manos aún aferradas a la tela de la ropa, como si dejaran ir fuese peligroso. «Nos van a notar», dijo Marcos, aún con los ojos cerrados. «No mientras sepamos fingir», dijo Elías. «¿Y si un día no queremos fingir más?» Elías no respondió, pero en su silencio había verdad, porque en realidad ambos sabían que ese momento llegaría. Tal vez no ahora, tal vez no allí, entre los muros familiares, pero llegaría, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Esa noche salieron al jardín mientras los demás dormían. Caminaron descalzos sobre el pasto húmedo. No hablaban. No necesitaban hacerlo. La luna era suficiente luz para ver lo que brillaba en los ojos del otro. Se sentaron bajo el viejo árbol. Elías se tumbó boca arriba. Marcos apoyó la cabeza sobre su abdomen. Y así permanecieron, envueltos por el rumor de la noche, por el calor del cuerpo ajeno, por la certeza de estar donde debían estar. «¿Qué somos?», preguntó Marcos. «Somos esto», dijo Elías, «lo que nadie ve, lo que nadie necesita entender». Marcos sonrió. Sintió los dedos de Elías acariciándole el pelo, con movimientos lentos, casi hipnóticos. Se le cerraban los ojos, pero su pecho estaba despierto. Su alma, por fin, tenía lugar donde respirar. Y así, con los cuerpos entrelazados y las palabras justas, se durmieron bajo el cielo abierto. Ya no había miedo, solo deseo, y una promesa que ardía más fuerte que nunca. Continúa. El amanecer los encontró aún allí, bajo el árbol, con la hierba pegada a la ropa y el rocío frío acariciándoles la piel. Elías despertó primero, con el cuerpo entumecido y la espalda húmeda, pero no se movió. Tenía a Marcos dormido sobre su pecho, respirando hondo,
como si aquel lugar fuera el único en el mundo donde podía descansar en paz. Y tal vez lo era. Miró hacia el cielo, ya encendido de tonos claros, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no debía nada a nadie, que lo que tenía entre los brazos no era un error ni una amenaza, sino una verdad que merecía proteger. Cuando Marcos abrió los ojos, no dijo nada, solo sonrió, de esas sonrisas silenciosas que dicen: «Lo sé, estoy aquí, estoy contigo». Elías lo besó en la frente, un gesto simple, pero tan íntimo que hizo que a Marcos se le apretara el pecho. «Van a sospechar si no aparecemos en casa», murmuró sin moverse. «Déjalos sospechar», respondió Elías. «Hoy no me importa». Y no le importaba, porque algo había cambiado, porque ya no era solo un deseo contenido, era un sentimiento con raíces. Volvieron a la casa cuando el sol ya se alzaba, entraron sin hacer ruido, subieron las escaleras como si aún llevaran el viento del campo en los tobillos. Nadie los vio, o si alguien lo hizo, nadie preguntó. Ese día fue distinto, no por lo que hicieron, sino por cómo se miraron. Ya no había excusas, ya no se apartaban con rapidez cuando se rozaban los hombros, ya no evitaban quedarse a solas. No necesitaban tocarse frente a nadie. Bastaba con saber que al caer la noche, en esa habitación compartida, todo lo no dicho podía arder tranquilo. Y ardió, no con urgencia, sino con la lentitud de lo inevitable. Esa noche, las manos se buscaron como si recordaran un mapa antiguo. El cuerpo de uno se volvió abrigo del otro. Hubo caricias largas, besos que empezaban suaves y terminaban en respiraciones entrecortadas. La habitación fue testigo de una intimidad hecha de suspiros, temblores, miradas cerradas y palabras apenas pronunciadas. «¿Sigues teniendo miedo?», preguntó Elías, con la voz enredada en la garganta de Marcos. «Sí, pero ya no me frena», susurró. Elías acarició su espalda, lento, con la palma entera, como si lo leyera en braille. «Yo tampoco quiero esconderme más, ni de mí, ni de ti». El resto de la noche no fue un secreto, fue una confirmación. La madrugada los encontró abrazados, envueltos en una manta ligera, sus cuerpos encajados como piezas que por fin se reconocen. Y en medio de ese silencio, Marcos se atrevió a decir algo que le ardía en la lengua desde hacía días. «Quiero que esto no termine en cuanto volvamos a la ciudad». Elías lo miró. «No va a terminar. Si tú no quieres, no termina. ¿Y qué vamos a decir?» «Nada», dijo él. «Nadie necesita saber lo que no está listo para entender. Pero eso no significa que debamos vivir como si no pasara. Lo que tenemos existe, aunque nadie más lo vea». Marcos asintió, con los ojos húmedos, no por tristeza, sino por ese vértigo hermoso de saber que, después de tanta duda, después de tanta contención, había alguien dispuesto a quedarse. «Prometiste que nadie lo sabría nunca», murmuró. «¿Todavía lo prometes?» Elías lo abrazó más fuerte. «Prometo que, pase lo que pase, lo cuidaré, que no te expondré. Pero también prometo que no voy a negar lo que siento, ni una vez más». El verano no se detuvo. El calor siguió pegando en las tardes, los grillos siguieron cantando por las noches, los almuerzos familiares siguieron siendo largos, llenos de risas y frases entrecortadas. Todo seguía igual, salvo ellos. Volvieron a la ciudad en coches distintos, con despedidas tibias y abrazos que para el resto fueron solo afecto familiar. Pero entre ellos hubo una última mirada, corta, cargada y suficiente, porque ahora sabían que lo que compartían no era un error, era amor en su forma más oculta y real. Y aunque nadie más lo supiera, ellos ya no necesitaban promesas en voz baja, porque lo que habían vivido ya les pertenecía para siempre.